quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Yo creo que no hay nadie que esta mañana en este lugar que diga: yo no tengo situaciones que conquistar en mi vida. Todos tenemos en nuestra vida algo que conquistar, ¿sí o no? Algunos pueden ser un sueño, otros pueden ser el ascenso en un trabajo, otros quieren conquistar una carrera universitaria, otros quieren conquistar sus proyectos, sus sueños, otros quieren conquistar un ministerio que Dios les ha dado. Lo cierto es que todos tenemos algo que conquistar. Y pareciera que cuando vemos o tenemos un objetivo y decidimos conquistarlo, pareciera que se levantan murallas gigantes que nos quieren impedir que podamos llegar a tomar lo que nos pertenece, poder llegar a tomar lo que hemos soñado, poder llegar a tomar lo que es nuestro. Se levantan murallas gigantes. Y en este día yo quiero compartirles algunos principios en base a esta historia que acabamos de leer en el libro de Josué, que nos ayudarán al tema de cómo poder conquistar nuestro Jericó. Amén. La lectura que vimos fue basado en la conquista de la ciudad de Jericó. Le voy a hacer un pequeño resumen de 5 minutos antes de entrar de lleno al mensaje. Usted sabe que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, era esclavo en Egipto. Y allí pasaron algunas generaciones siendo esclavos hasta que Dios levanta un libertador llamado Moisés. Cuando Dios levanta a Moisés como libertador para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que Dios manda plagas al pueblo de Egipto hasta que la última plaga hace que el faraón bote al pueblo de Israel. Ahora, dice la palabra del Señor que no lo votaron como cualquier pueblo, sino que le dieron posesiones, dinero, ganado. O sea, el pueblo de Israel, a pesar de haber sido esclavo, salió bendecido de Egipto. Y una vez que el pueblo escapa ya por el desierto, dice la palabra del Señor que Faraón se arrepiente y decide volver a tomar prisionero a los israelitas. Y sin poner resistencia, estaba dispuesto a aniquilarlos por completo en el desierto. Dice la palabra del Señor que Dios llevó por el camino que Él había decidido de antemano al pueblo de Israel. El camino más difícil lo lleva y el pueblo queda bloqueado al pie del Mar Rojo. Dice la palabra del Señor que Dios iba guiando al pueblo de día en una columna de nube, de noche en una columna de fuego. Y cuando el pueblo de Egipto llega donde estaba el pueblo de Israel, allá al pie del Mar Rojo, dice la palabra de Dios que la columna de fuego hizo una pared gigante de llamas para detener al pueblo egipcio. Y en ese momento Dios le dice a Moisés: Moisés, usa lo que tienes. Moisés solamente tiene una vara de madera. Y en ese momento dice la palabra que Moisés golpea el Mar Rojo con la vara y el mar se abre. Y en ese momento sucede un milagro maravilloso, algo nunca antes visto hasta ese momento, porque después Dios volvió a abrir otro mar. Pero hasta ese momento nunca antes visto, dice la palabra de Dios que el pueblo pasa en seco. Y una vez que el pueblo pasa en seco, la muralla de fuego se debilita, el pueblo egipcio quiere alcanzarlos, pero el Mar Rojo los traga. Allí fue el fin del pueblo egipcio, del imperio egipcio contra Israel, porque la palabra que Dios le dio a Moisés era que ese iba a ser el último día que venían a Egipto. Y fue el último día. Nunca más ellos fueron perseguidos por el imperio egipcio. Ahora, del otro lado del Mar Rojo había la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, una tierra que fluía leche y miel. Y en el camino a la conquista de esa tierra hubieron pequeños pueblos que Israel los conquistó fácilmente. Estaban allí pueblos pequeños de unas cuantas cientos de personas. El pueblo de Israel, que eran cientos de miles, fácilmente los conquistaron, hasta que llegaron a un punto donde estaba la ciudad conocida como la ciudad infranqueable, la ciudad inexpugnable, la ciudad inviolable, la ciudad de Jericó, la cual tenía unas murallas gigantes. Ahora, para poder tomar lo que Dios les había prometido, que era justamente la tierra que fluía leche y miel, el único obstáculo que quedaba era Jericó. O sea, ya estamos ahora sí donde yo quiero que usted entienda. Allí está el pueblo de Israel, allí está Jericó, la ciudad que nunca había sido conquistada, y en ese momento es que se desarrolla esta historia. Quiero que conozca un poquito de Jericó. Jericó estaba situada a
a 27 kilómetros de Jerusalén. O sea, no estaba lejos de Jerusalén. Pero en esa época Jerusalén no estaba siendo habitada. No había sido ya fundado Israel como nación. Simplemente antes de la esclavitud habían caseríos hebreos con Abraham, Isaac y Jacob. Esta ciudad, Jericó, estaba muy bien amurallada. Dice la palabra del Señor que la ciudad había doble muralla. O sea, esta ciudad había sido fortificada completamente con una doble muralla. Dice la palabra del Señor que el ancho de la muralla tenía 9 metros, de 9 metros de ancho. Y dice la palabra del Señor que en el centro había casas que se podían construir. Y entre pared y pared había de separación 5 metros. O sea, 9 metros de ancho. Y si usted le quita los 5 metros a 9, queda de 4 metros, o sea, 2 metros de ancho cada muralla. ¿Qué le parece? Yo no sé si está arquitecto se ha visto una muralla tan gruesa. ¿Verdad que no? 2 metros de ancho una muralla. Y más los otros 2 metros, más los 5 metros que había de espacio, allí hacían puentes y construían casas. O sea, mucha gente vivía. De hecho, muchos centinelas tenían sus casas en la cumbre de las murallas. Y justamente Jericó era considerada la ciudad infranqueable, porque cada que un ejército enemigo llegaba a querer invadir Jericó, los arqueros se subían a la parte más alta de las murallas y con sus flechas rápidamente los hacían huir. Recuerden que Troya es mitología, las murallas de Troya, pero esto sí es real. Jericó es una ciudad histórica con estas murallas y es esa muralla que Dios les dice y le da las instrucciones al pueblo que tenían que derribarlas para poder conquistar la ciudad. Miren, la mitología griega dice que Troya fue conquistada porque infiltraron un caballo, ¿sí o no? Y que ellos no pudieron derribar las murallas de Troya porque era imposible para el hombre. Lo que pasa es que las murallas de Jericó, el que iba a derribarlas no era el hombre, era el poder de Dios. Era diferente, porque Dios pudo haber hecho una estrategia basado en la película Troya, entre comillas. Mira, hagamos una estrategia de espionaje, alguna cosa. De hecho, Dios infiltró unos espías unos días antes de esto para poder de una u otra manera salvar a Rahab, la ramera que vivía allí. Y esta mujer llegó a ser tatarabuela de Jesucristo en el linaje, si usted lee la Biblia. Pero Dios quiere hacer siempre lo que le produzca más gloria. Yo creo que meter un caballo, meter alguna estrategia por ahí bélica, no produce tanta gloria como un terremoto, porque dice la tradición judía que lo que hubo allí fue un terremoto. Mientras ellos gritaban, tembló la tierra y las murallas se vinieron abajo. Y a partir de ese día todo el mundo supo que había un Dios que no solamente abría el mar, sino que también tumbaba murallas y mandaba terremotos a favor de su pueblo. Así que Jericó tenía toda su confianza puesta en la fortaleza de sus murallas. Era la ciudad inconquistable. Sin embargo, el pueblo de Dios la conquistó. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, yo quiero que usted pueda salir de esta mañana con esta palabra, que lo que parece inconquistable para usted, de la mano de Dios, es posible conquistarlo. Lo que parece inconquistable, usted dice, pero es imposible conquistar eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Claro, en su fuerza no puede. Pero en las manos de Dios no hay nada que usted no pueda hacer, si no pregunten a la generación que estaba en el desierto en Jericó. Así que todo se puede en las manos de Dios. Y usted tiene que entender esto en esta mañana, porque muchas veces cuando todo va bien tenemos una fe de gigantes, pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando estamos queriendo conquistar algo y se pone la situación adversa, en ese momento mengua nuestra fe. Pero quiero que sepa que no hay nada que no podamos hacer de la mano del Señor. Dice la palabra de Dios más adelante de esa historia, cuando ya se asentó Josué en la tierra que fluía leche y miel, empezó a repartir la tierra Josué. Yo me imagino, ¿no?, a la gente de mayor confianza le decía, mira, esta parte es tuya, esta parte es tuya, tú eres de esta tribu, toma esto. Y llega donde Josué, un hombre de 85 años, y le dice, mira Josué, cuando estaba todavía Moisés vivo, a mí me fue entregado este monte, y
Y yo quiero que me lo des porque me ha sido dado a mí hace 45 años. Y Josué le tuvo que haber dicho, yo me imagino, pero Caleb, tú tienes 85 años. Eso te fue dado cuando tenías 40. Han pasado 45 años. Yo creo que el que tiene que tomar ese monte debe ser alguien más joven, una nueva generación. Sin embargo, Caleb le dijo, no, porque la fuerza que tengo yo el día de hoy, a mis 85 años, son igual o mayores que la gente de hace 45 años. ¿Sabe por qué dijo Caleb eso? Porque él sabía que no era con sus fuerzas que iba a conquistar ese monte, era con el poder de Dios, que él iba a subir al monte, iba a tomar lo que le había sido prometido y lo iba a ir para la gloria del Señor. Así que esta mañana quiero que entiendan que todo lo puedes conquistar de la mano del Señor. Lo difícil de las manos de Dios puede que siga siendo difícil, pero no es imposible. Por eso dijo Jesucristo en Marcos 9:23 que para el que cree todo es posible. ¿Cuántos creen esta mañana? ¿Cuántos creen que algo poderoso viene a tu vida? ¿Cuántos creen que tus hijos van a ser profesionales exitosos? Pero díganlo si usted lo cree. ¿Cuántos creen que sus hijos serán los futuros ministros de Dios? ¿Cuántos creen que el futuro presidente de la República estoy criándolo yo en mi casa? Si usted lo cree, tiene que decirlo amén. Porque para el que cree todo es posible. Así que, amado, no hay nada inconquistable que usted no pueda conquistar en el nombre de Dios. Ahora, si ven otro nombre, probablemente no lo logre. Si ven su nombre, probablemente algo pueda lograr, pero se lo digo porque hay mucha gente cuando logra tener títulos profesionales y logra triunfar en muchas esferas, dice, mi capacidad, mi esfuerzo, mi perseverancia. Nada de eso pudiera ser posible si la mano de Dios no estuviera contigo. Amén. Porque el único que puede conquistar lo inconquistable y que perdure es el poder de Dios. Amén. Así que lo primero, quiero que entienda usted esta mañana que lo inconquistable se puede conquistar en el nombre del Señor. Jericó fue conquistada aunque la ciudad era inconquistable. Y ese sueño que tú tienes y que algún día alguien te dijo, no lo vas a poder hacer, eso es imposible, es una locura. Déjame decirte en esta mañana que sí es posible de la mano del Señor. Amén, tienes que creerlo. Y lo segundo, Jericó fue conquistada aunque estaba cerrada, bien cerrada. El versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿A usted qué se le viene a la mente cuando escucha cerrada, bien cerrada? Muchos candados. No sé si usted alguna vez ha tenido temor de que venga alguien a su casa, un ladrón, algo, y usted se mete bajo 7 llaves, decimos, y le mete candado, llave, picaporte, le mete una palanca y una puerta de reja afuera. Jericó estaba así, estaba bien cerrada. ¿Por qué? Porque le tenían al ejército que venía a conquistarlo. Miren, las puertas de la ciudad de Jericó estaban fortificadas, estaban bien aseguradas por temor a los hijos de Israel. Ellos sabían lo que venía a Jericó. Por eso, amado, cuando usted mantiene un testimonio firme, escúcheme esto, cuando usted camina con el Señor con integridad y cuando Dios bendice su vida y es visible a los ojos de los demás, todos aquellos que han querido hacerle el mal a usted le van a temer, porque van a saber que con usted carga a la presencia de Dios, usted carga a Dios en usted. Y la gente de Jericó sabía que venía el pueblo de Israel y tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe los chismosos. ¿Cuántos chismosos hay aquí? Una, por ahí, una valiente. Gloria a Dios, dice como orgullo. Los demás que no se van las manos son hipócritas. Qué broma. ¿A cuánto nos gusta el chisme? Ahí está otro valiente. Sincero. Oiga, los chismes, eso es más viejo que Alfonso Entonces Montero. El chisme es viejo, bien viejo. ¿Y sabe qué? Había llegado a los oídos de la gente de Jericó que venía un ejército el cual Dios le abrió el mar rojo. Había llegado a los oídos de la gente de Jericó que venía un ejército en el cual tuvo que Dios mandar 10 plagas a Egipto para que sean liberados. Había llegado a los oídos del pueblo de Jericó que venía en camino un ejército que 40 años fue sustentado sobrenaturalmente de la
camino era el ejército del Dios viviente. Era el ejército que portaba la gloria de Dios. Era el ejército que en su bandera decía: vive Jehová para siempre, en cuya presencia estoy. No era cualquier ejército. Entonces el pueblo tuvo temor. Jericó tuvo temor, y aparte de sus murallas gigantes que medían 9 metros de ancho, que habían fortalezas encima de las murallas, ellos trancaron todas las puertas de acceso a la ciudad. Usted sabe cómo eran las puertas antiguas, ¿verdad? Eran unas puertas gigantes. Eran unas puertas que necesitaba mucha gente para moverlas. Se les ponían muchas trabas de madera. No sé si candado, no sé si picaporte, no sé qué era en esa época. Lo cierto es que estaban totalmente asegurados por temor al pueblo de Dios que venía en camino. Pero déjeme decir una cosa, mi amado, en esta mañana. Aún lo que está cerrado para usted se puede conquistar en el nombre del Señor. Aún eso que está cerrado con 7 llaves, Dios se lo puede abrir a usted para que usted lo tome, porque esto es su hijo. Tiene que creerlo eso en el nombre del Señor. Aunque tenga el mejor candado, Barcaví original italiano, cuando el poder de Dios llega, no hay candado que pueda resistirlo. Por eso dice la palabra de Dios, que a causa de la unción se pudren los yugos. Aún las palancas más fuertes se pudren delante de la presencia del Señor. Así que el Señor puede abrir todo lo que está cerrado: puertas, ventanas, ríos, caminos, mares. Éxodo 14 ya lo dijimos, Dios les abrió el mar rojo, y después, más adelante usted va a ver que les abre el río Jordán otra vez. O sea que Dios es especialista en abrir lo que está cerrado. Y yo no sé, mi amado hermano, usted puede estar pensando: es que está cerrado entrar ahí. Veo cerrada mi promoción, veo cerrado el futuro de mis hijos. Déjenme decirle que en el nombre del Señor eso se abre. Se abre, porque no hay nada cerrado que la mano de Dios no lo pueda abrir. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 43:16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Dios tiene el poder de abrir caminos donde no lo hay. O sea, en otras palabras, usted puede estar en una situación angustiada, aparentemente en un callejón sin salida, pero de la mano de Dios, Dios le abre un camino en ese momento. Y ese tipo de fe es el que tenemos que tener y desarrollar. Saber que cualquier proceso en que estemos viviendo, y aunque aparentemente estemos en un callejón sin salida, eso no es para matarnos, es para transportarnos a otro nivel. Y Dios abre un camino para que pasemos en seco. Así que no sé lo que pueda estar cerrado en su vida, pero Dios lo puede abrir. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede abrir. Yo he visto muchos testimonios de mujeres que han tenido su matriz cerrada y Dios la abre y pueden tener hijos. Yo he visto muchos testimonios de mujeres y hombres que han tenido cerradas sus finanzas por años, y en un 2x3 viene Dios y lo abre. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de imposible. Una vez escuché un testimonio que un varón de Dios le dijo a alguien, le va a parecer una locura lo que le voy a decir. Pues si pastor, usted ya está exagerando. Dios dijo a alguien, Dios me está diciendo en este momento que aquí hay una persona que no tenía ni un centavo en su cuenta bancaria, pero en este momento vaya al banco, porque si no le va a hacer un depósito allí. Fue al banco efectivamente y había unas cifras altas. Y usted puede decir, fue un error del banco, los banqueros. Déjeme decirle que es la mano de Dios, porque así como le dijo Jesucristo a Pedro, vamos a pagar tributo, anda al mar, saca un pez, que en ese pez está la moneda para pagar tributo. Yo creo que en el siglo XXI más fácil es decir, anda a tu cuenta bancaria, que ahí está el depósito, la provisión para tus hijos, para tu familia, para tus proyectos, para la iglesia y para todo lo que necesitas. Porque lo que está cerrado en la mano de Dios se abre, y usted tiene que creerlo, mi amado hermano. Yo no he venido a meterle motivación. He venido a predicar la palabra de Dios, que dice que aún lo cerrado se abre en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Espere para verlo. Créalo. Haga. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia.
presencia.